buenas a todos. Vamos a seguir con la parte número 5 que es del miembro superior. Recuerden que ya mencionamos lo que es anatomía de hombro, anatomía de brazo, anatomía de codo, antebrazo y hoy nos toca anatomía de mano, ¿ok? Y vamos a empezar por osteología, o sea, la función ósea de la mano. Y encontramos dos filas, una fila inicial y una fila secundaria. La fila inicial se nomencla desde todo lo que es la parte cefálica, o sea, todo lo que esté más cerca del cráneo, que sería esta parte como acá, parte cefálica, y esta sería la parte caudal. ¿Listo? Caudal o distal. Cefálica o proximal. Y se nomencla desde aquí hacia acá. Entonces, la primera fila está dada por los siguientes huesos. Número uno, el escafoide. El escafoide es un hueso curioso porque tiene una forma de barco. ¿Listo? El escafoide. Este que está acá es el escafoide. Y mire que toma gran parte, casi el 50% de su área en todo lo que es el radio. Luego tenemos el hueso que se encuentra en la mitad, ¿listo? En la mitad de toda la articulación de la mano, que es el semilunar. Semilunar. Al lado de él encontramos el piramidal, piramidal, y por encima del piramidal el pisiforme. Entonces, la primera fila se compone del escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Dato curioso, escafoides es uno de los huesos que más se fractura y el semilunar es la piedra angular, o sea, como está en la mitad, es el eje de la mano. Si el semilunar no está, la mano no tendría una buena fijación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que encontramos. Rango de movimiento. Hay mucho mayor movimiento en la desviación ulnar que en la desviación radial. ¿Por qué? Aquí no tiene tanta lógica y tantas fórmulas. Es lo básico. O sea, si yo tengo más espacio en esta zona, desde el hueso ulnar hasta el piramidal y pisiforme, y acá tengo mucho menos espacio, se supone que tengo mayor rango de movilidad a donde tengo más espacio para moverme. Acá casi no tengo espacio. Por ende, y ustedes ven esta imagen directamente, saben que va a haber mayor rango de movimiento en la desviación ulnar que en la desviación radial. Menos movimiento, más rango de movimiento. ¿Ok? La segunda fila que encontramos acá es la fila del, vamos a empezar, de los huesos que ya directamente articulan con los primeros metacarpianos. ¿Listo? Metacarpianos, que articulan con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. Entonces, ¿cuál es el primero? Tenemos el trapecio. El hueso trapecio solamente se encarga del pulgar. ¿Listo? El trapecio solo del pulgar. Del trapecio. Trapecio solo del pulgar. Luego tenemos el trapezoide, que está al lado, se encarga del hueso del índice. ¿Listo? Pulgar, trapecio, trapezoide índice, o sea, segundo metacarpiano. Tercer metacarpiano del hueso grande o capiado. Obviamente el más grande, está también cerca del semilunar, hueso grande o capiado, se encarga de el dedo del medio. Y tenemos todo lo que es el ganchoso. El proceso del ganchoso se va a ocurrir porque por aquí pasa una rama interna del nervio 1. ¿Ok? El hueso ganchoso me permite la unión de dos huesos metacarpianos. Recuerden que son 5 dedos y solo tengo 4 huesos. Este se encarga del pulgar, del índice, del dedo del medio, y este es del corazón y dedo meñique. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el ganchoso se encarga de unir dos metacarpianos como anatomía. Esto es más que todo nomenclatura. Vamos a hablar de las partes fundamentales. Número uno, el escafoide. Las fracturas de escafoide son las más comunes porque es el hueso que mayormente se fractura. Y dato curioso, una fractura de escafoides da dolor en esta zona que está acá, que vamos a hablar nuevamente, que es la tabaquera anatómica. ¿Por qué se llama tabaquera anatómica? Porque antes la alta alcurnia se echaba tabaco en esa zona y lo consumía en esa posición. Y como tenían que extender el dedo para que se viera más elegante, entonces era como que un símbolo de estatus. ¿Listo? La tabaquera anatómica, porque aquí se aplicaba el tabaco. Bueno, X. Paciente que se cayó
se apoyó con las manos y dice que presenta un dolor en la tabaquera anatómica, le duele, le duele. Usted, dato posible, diría que es una fractura de escafoides, pero cuando se hace las rayos X, no se detecta inicialmente. ¿Qué le dicen? Bueno, mándelo con una félula, se le manda con una félula por si acaso, y después de unos 10 días le hacemos los rayos X para ver si se logra ver esta ruptura del escafoide. Porque en caso tal día en que no hay nada, mal diagnóstico, el paciente sigue moviéndose, con el dolor, cada vez el dolor es más agudo, genera una necrosis vascular, y una necrosis puede generar daño de este hueso completamente, daño del escafoide. Y ya saben que el escafoide es casi el 50, bueno, prácticamente el 50% de la unión de la muñeca con la mano. Es un hueso muy importante. ¿Sí? Entonces, una prueba de ello es que en la tabaquera anatómica se hace una digitopresión con el dedo para poder identificar si hay dolor en este hueso específico. Acá vemos cómo está la necrosis vascular también de otro hueso que puede ser necrosis vascular del semilunar. ¿Okay? Ahora, una lesión del semilunar puede comprimir el nervio mediano. Recuerda que el nervio mediano pues pasa en la mitad. Entonces, cualquier daño o fractura o lesión del hueso semilunar podría comprimir el nervio mediano. ¿Ok? Déjenme llevar la cara amarilla. El nervio mediano. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede lesionar? Directamente no tanto en la fractura, sino en la operación de solución de discontinuidad o para reducir la fractura, puede que logren, si es un mal procedimiento, cerciorar, ¿listo? Parte del hueso del nervio mediano. Puede generar una micro. Ahora, la fractura del semilunar, básicamente por la irrigación que tiene, que es una irrigación bastante pobre, fractura con compromiso vascular, da lo que es un alto nivel de probabilidad de una necrosis vascular o enfermedad de Kienle. Básicamente es necrosis vascular del semilunar. Enfermedad de Kienle en un examen, ¿qué hueso compromete la enfermedad de Kienle? Hueso semilunar. Esto por necrosis vascular. Bien. Muñeca y mano. Bien, vamos a tener distintos tipos de fractura, mecanismos de lesión. Tenemos la fractura primaria, que básicamente es segundo en frecuencia, básicamente es esto. Tenemos las fracturas, tipos de fracturas, tercera. La primera fractura es una fractura casi simple, todo lo que es la diáfisis de un hueso metacarpiano. La otra que está en la epífisis proximal, que son las fracturas de Venn, y la otra son las fracturas de Roland. ¿Qué me indica esto? El mecanismo de lesión. Lesión hacia allá y desplazamiento del hueso hacia este lado. Una lesión un poquito más angular y el desplazamiento del hueso en una doble ruptura. Esto así como que se logra más o menos en la regla. Fractura del pisiforme ganchoso. Ya sabemos que en el hueso ganchoso tiene todo lo que es el proceso ganchoso y por él pasa todo lo que es el nervio ulnar. Fractura del hueso ganchoso compromete el nervio ulnar. El trapecio básicamente también es el piso de la tabaquera anatómica. Recuerden que tenemos el escafoide. También ahí el piso de la tabaquera anatómica está dada por el trapecio también. Las fracturas de Venn, que ya las hablamos, que serían estas que encontramos acá, pueden lesionar el primer metacarpiano. Recuerden que el trapecio es el hueso que se encarga de unirse al pulgar. Entonces, vamos a rebobinar acá. Tenemos el escafoides, y encima del escafoides tenemos todo lo que es el trapecio. Y en el trapecio tenemos el dedo pulgar. Acá tenemos la tabaquera anatómica. Entonces, el piso de la tabaquera anatómica está dada también por parte del trapecio. ¿Okay? La digitopresión también puede darnos favorable a una fractura de Venn por lesión en el primer metacarpiano y también que haya compromiso en el trapecio. ¿Okay? Esta es la articulación trapecio-metacarpiana. Entonces, en la tabaquera anatómica puedo tener dos síntomas, uno por escafoides y otro directamente por fractura de la articulación eh, metacarpiana. ¿Listo? Trapecio-metacarpiano. Entonces, ya saben, en todo lo que es tabaquera anatómica puede encontrar directamente dos tipos de patología. Ahora, fractura del primer metacarpiano. Listo, tenemos acá las fracturas del primer metacarpiano o del pulgar, por así decirlo. Tenemos la fractura de Venn, y ya la mencionamos, fractura de Rolando y fracturas del quinto metacarpiano son las que más me interesan.
La del quinto metacarpiano es la más curiosa, es la fractura del boxeador. ¿Por qué? Porque los dedos de la mano son móviles. El primero, segundo y tercero se movilizan prácticamente independientes, pero todo lo que es el cuarto y quinto, su movimiento es casi nulo. ¿Ok? O sea, ustedes cierran la mano, hacen un puño y la movilización se da en esta zona para poder ubicar algún objeto. Estos casi no se mueven. Por ende, un golpe que yo dé mal dado, por ejemplo, yo voy a hacer un puño aquí, voy a hacer un puño aquí, este es un puño normal, y voy a hacer un puño de alguien que está como que empezando. ¿Listo? A ver, déjenme que me salga también. Aquí. Esta persona que está pegando un puño que la muñeca se le está desviando hacia radial, todo el impacto lo van a dar estos huesos. Y como son bastante rígidos, no logran deformarse para transmitir la carga. Por eso se llaman fracturas del quinto metacarpiano. Y dato curioso, ustedes con perder el índice ya pierden más del 50% de la fuerza, porque me permite el agarre completo o la posición del pulgar. ¿Ok? Una estabilización en la posición del pulgar. Entonces, fracturas de quinto metacarpiano son fracturas del boxeador. Normalmente el caso clínico es que la persona se estaba peleando con alguien y le pegó la cabeza, pero se fractura. Incluso, esta fractura, si es en la diáfisis, pues se solucionan directamente como si fuera, sí, con una, eh, se le coloca una célula o algo, o sea, son más fáciles de solucionar. El problema es que si le pegó a alguien y le pegó en el diente y el diente perforó, ya se toman de alto grado por la posibilidad de infección porque entró un objeto extraño. Entonces ya, la misma fractura, si le pegaste a un diente o algo que te pueda colocar en riesgo biológico, cambia completamente la complejidad. ¿Ok? Entonces recordamos acá otra vez, fracturas de Behn, que básicamente son en el primer metacarpiano, es una fractura intraarticular de la primera base del metacarpiano y es en sentido oblicuo. ¿Listo? Y hay posibilidad de dos fragmentos óseos. Uno, dos. La fractura de Rolando es una fractura articular de la base del primer metacarpiano y ella se parte en tres segmentos. Esa es la única diferencia. Behn y Rolando. Behn hace básicamente una división de dos huesos y Rolando de tres divisiones. Entonces vamos a empezar con la siguiente. Acá tenemos la de Rolando, que se divide en tres y listo, esa es la única diferencia. Y acá tenemos la fractura del boxeador. Si se llama el boxeador, para la persona puede que ni sepa boxeo. También puede dominarse fractura de peleador callejero, una más común. Bien, la piel, tenemos muy importante que es la fascia palmar, la fascia palmar o aponeurosis. Es un tejido largo y recuerden que uno de los músculos que se inserta acá es básicamente el músculo palmar largo. Y esto que me da todo lo que es la fascia palmar. El palmar lo que hace es tensar esta fascia y darle estabilidad para sujetarnos primitivamente árboles o cosas así porque tensa la fascia para darle mayor estabilidad. Hay una patología, eh, dato curioso a través de la fascia también recubre toda la parte de los tendones de los músculos flexores, ¿listo? Recubre toda la parte de los músculos de los tendones de los músculos flexores y una fascia que la recubre completamente. Listo. Aquí vemos la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Ahora, patología aquí de la fascia palmar. Número uno, tenemos que está la patología de, aquí está, ¿dónde está? Aquí la tenemos marcada. Esta patología básicamente se produce Dupuytren o Dupuytren, sí, como dos empujan un tren, entonces ustedes pueden buscar como memotermia. Listo, dos personas empujan un tren como para que la memoricen. Imaginen dos personas que están empujando un tren y se te adormeció la mano por empujarlo. Que está haciendo. Sí, está muy forzada, pero bueno, para recordar esta patología. Resulta que aquí básicamente las bandas fibrosas se encuentran contraídas, o sea, no permiten una completa distensibilidad. Y básicamente a la fascia, al no poder distenderse, aún yo teniendo el músculo sin compromiso, no voy a tener movimiento completo. Y esto es fundamental, porque muchas personas no le prestan atención a la fascia. Imagínense ustedes en sus piernas, dos personas iguales, pero esta usa un jean súper apretado. Al usar un jean súper apretado, su movimiento, aún teniendo el mejor músculo entrenado, pero su movimiento va a estar limitado. Porque si la fascia que te recubre te mantiene mucha presión o presionado una estructura, no le va a permitir un correcto rango de movimiento.
Por ende, esta patología Dupuytren me impide movimientos completamente de extensión porque están acortados y llegan a todos los músculos flexores, los dejan básicamente flexionados, los dejan flexionados. Entonces yo quisiera extender, tengo que luchar contra ese acortamiento facial que tengo acá. ¿Okay? Este es como uno de los signos de una patología eh, no tan común, pues sí es un promedio de una, si está en un hospital puede que la vea unas 20 veces en el año, depende también del hospital, pero son curiosos. Normalmente da predominancia en la mano dominante y básicamente uno de los factores o varios de los factores son directamente acortamiento del grupo muscular, como ya dejan, siempre se mantienen con una flexión y la fase se tiende a cortar, o trabajo donde tenga que mantener una flexión prolongada por mucho tiempo que acorta la fase. Y si no haces estiramiento para movilizar la fase, pues tiende a quedar en esta posición. También se llega a confundir con lo que es dedo en gatillo, que es básicamente por aumento del paratenón en cada uno de los tendones flexores profundos o superficiales. Específicamente se ve más común en el superficial del hombro. Tenemos la región tenar. Recuerden, tenemos dos regiones. La tenar es esta, tenar y la hipotenar. Tenar es como el mayor, y yo coloco el dedo gordito, y la hipotenar es como la menor, y coloco el dedo meñique, como para que lo aprendan. Región tenar, pues del dedo pulgar, y región hipotenar, pues del dedo meñique. En el primer plano de la región renal encontramos dos músculos, ambos inervados por el nervio mediano, el abductor corto del pulgar y el músculo flexor corto del pulgar. Recuerden el flexor largo del pulgar se inserta acá, flexor largo del pulgar, listo, flexor corto del pulgar, el abductor del pulgar lo encontramos acá. En el segundo plano, que es la parte más profunda, encontramos el aductor del pulgar y el oponente del pulgar que están acá. El aductor del pulgar está inervado, miren por acá, por ramas, este es el nervio ulnar, rama del nervio ulnar. ¿Okay? La aducción del pulgar está dado rama del nervio ulnar, o sea, el músculo, básicamente el pulgar tiene inervación del mediano y del ulnar. ¿Listo? El nervio mediano y tiene una inervación sensitiva en esta área, claro que sí. Y el nervio recurrente del mediano básicamente es la parte motora, nervio recurrente o ramo recurrente del mediano, que es esta que encontramos acá, es la parte motora de todos estos músculos. Listo, la lesión básicamente del nervio recurrente afecta toda esta musculatura, excepto la aducción del pulgar. Si yo permito que tengo una buena aducción, pues sé que el ulnar no está comprometido, pero básicamente el ramo recurrente del mediano sí. Acá tenemos la parte sensitiva de lo que es el nervio radial, o sensitiva de lo que es el nervio radial. Recuerden que es el lado exterior de toda la parte posterior, parte sensitiva del nervio ulnar, que inerva prácticamente todo lo que es el meñique y mitad del dedo corazón. Y el nervio mediano, gran parte de la porción anterior de la parte. Entonces, si lo mezclamos así, ¿quién predomina en la parte anterior? Pues el nervio mediano. En la porción dorsal, pues el nervio radial. Y básicamente en la porción lateral es el nervio ulnar. Arteria ulnar, básicamente tenemos la aquí, que es una unión. Tenemos la arteria ulnar, y acá tenemos la arteria radial, donde se toma el pulso radial y el pulso, perdón, el pulso radial y el pulso. Bien. Tenemos que esas arterias tienen una subdivisión, que es un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. Da arterias propias, que son arterias distales palmares comunes, que son estas, y arterias distales palmares propias. Y encontramos que cada dedo tiene irrigación doble de una arteria común y hay dos divisiones propias. ¿Listo? Entonces, una arteria con división propia del dedo meñique está dada por una arteria común inicial y una común para el segundo dedo. Listo, está, une esas dos arterias. Entonces, ¿cómo sería? O en otras palabras, tenemos que el arco palmar da una arteria, por ejemplo, esta es la arteria para el índice, la arteria para el dedo corazón, la arteria para el dedo del medio y la arteria para el índice.
Entonces, la arteria del dedo meñique tiene una rama propia de ella y una rama que está compartida por la arteria que va directamente al dedo corazón. El dedo corazón tiene la arteria propia de ella y una arteria que está dada por la rama de la arteria propia del dedo del medio. Y la arteria del dedo del medio tiene la rama propia de este dedo y una rama que se comparte de la arteria del índice. Entonces, comparte con el compañero. Es básicamente compartir las arterias. ¿Ok? El arco palmar superficial básicamente une lo que es radio y ulna y básicamente tres arterias se dividen en la parte interósea, que son las palmares comunes, ¿listo? Que serían estas palmares comunes y palmares propias. ¿Okay? Esto sería todo lo que tenemos a ver acá. La arteria radial da una rama propia para todo lo que es el dedo pulgar. ¿Okay? La arteria radial es propia para el dedo pulgar. Y aquí lo podemos observar. Una rama propia del dedo pulgar y el índice tiene una rama propia también del nervio radial. Recuerden que estos todos se compartían, el único que tiene su rama propia directamente es acá y una rama propia del nervio radial. Y tenemos dos arcos, que es el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. ¿Listo? Sí, todo esto aquí. Ahora, vamos a hablar de un grupo muscular súper importante, los lumbricales. Los lumbricales son unos músculos que se originan directamente de los tendones de los músculos flexores profundos. Y vamos a marcar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y el cuarto y quinto cuentan como músculos bipenados, o sea, tienen dos como fascículos. No es un músculo bicipital, sino un músculo bipenado. Y estos que son, el tercero y el segundo son un músculo unipenado. Este es lo curioso. El tercero y cuarto están inervados por el nervio ulnar. Esta rama está dada por el nervio ulnar. Y el segundo y tercero están dados por el nervio mediano. Qué pena. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cuarto y quinto, nervio ulnar. Acá también tengo que modificar. Esto lo cambio. Cuarto y quinto, y segundo y tercero. ¿Listo? Ellos se encargan de flexionar la articulación metacarpofalángica y existen y extender las interfalángitas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hace una flexión y hace una extensión? Ya les voy a mostrar. Recuerden que el tendón, estos son los músculos interóseos palmares, los interóseos dorsales, estos son los dorsales y los palmares, ya lo vimos anteriormente, están inervados estos exclusivamente, exclusivamente por el nervio ulnar, los interóseos palmares. Los interóseos dorsales tenemos la mano así. Tenemos un tendón, otro tendón, y acá tenemos más o menos que se entiende. Lo voy a dejar en otro plano. Como pasa en un plano oblicuo, cuando él se contrae, permite la flexión de la interfalángica proximal, pero cuando llega a este punto, realiza la extensión de la interfalángica media. Entonces, básicamente es por unión. De este punto a este punto permite flexión y al llegar a otro punto, pues permite la extensión. Esto lo vamos a ver después en biomecánica, es como más simple explicar lo que tengo eh, las animaciones que hay. Bien. Pero son músculos directamente, los interóseos palmares son músculos unipenados, básicamente que tienen solamente una rama, y ellos se encargan de la aducción de los dedos hacia el eje del tercer dedo, por ejemplo. Todos se van a contraer hacia el centro, ¿listo? Hacia la mitad. Es como el que realiza la aducción, mientras que los interóseos dorsales realizan la abducción. ¿Listo? Presionan las articulaciones metatarpofalángicas, ellos realizan una flexión y extienden las interfalángicas también. Flexiona las metatarpofalángicas y también extiende las interfalángicas. ¿Listo? Acá los nomenclamos directamente, los interóseos dorsales. Perdón, estamos hablando de lumbricales, ya pasamos a lumbricales, interóseos palmares, estos son los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales también están inervados todos por el nervio ulnar. Miren que en la mano predomina el nervio ulnar, por eso dicen que el nervio ulnar es uno de los raíces nerviosos más importantes.
Todo el mundo habla de nervio mediano, pero el nervio ulnar es uno de los más importantes. Predomina el ulnar, luego el mediano y por último el radial. ¿Listo? Porque inerva gran parte de los músculos que se encuentran en la mano. ¿Listo? Este realiza la ABD de los dedos, la abducción de los dedos, presiona las articulaciones metatarsofalángicas y extiende las interfalángicas. ¿Ok? Entonces, realiza la flexión de las interfalángicas y permite también la extensión de las interfalángicas. Vamos a ver acá. Aquí tenemos lo que es la tabaquera anatómica, explicando un poquito de la tabaquera anatómica, que está dada por dos tendones. Uno que es el aductor corto del pulgar, el aductor largo del pulgar y el extensor del pulgar. Esta zona de acá es la tabaquera anatómica. Ahora vamos a ver como un resumen de lo que son planos de lesión. En el nervio radial tenemos que uno de los niveles de lesión es por fractura de la diáfisis del húmero, porque el canal de torsión. Tenemos parálisis de sábado por la noche, que básicamente el arco de Froche, que es el arco del supinador. La persona se queda dormida, se pasó y al día siguiente pues ya no siente el control motor para la extensión de la muñeca y hay un daño directamente en el nervio radial. Entonces queda la mano en gota. ¿Listo? La lesión, lesión del nervio mediano. Bueno, tenemos la lesión por lo que es fractura de la parte media del húmero en la epífisis proximal. Tenemos fractura supracondylar del húmero, síndrome del pronador, síndrome del túnel carpiano y luxación anterior del semilunar y lo que produce mano de cinta. ¿Listo? También tenemos la lesión del nervio interóseo anterior, que es una rama también del nervio mediano. Ahora, lesión del nervio ulnar, está la más común que son la mano en garra, son fracturas epicondilias o fracturas del olecranon, también es lesión del canal epitrópio olecraniano, que es por donde pasa directamente, que nos golpeamos en la mitad y no como esa cosquilla en toda la muñeca, y fracturas del hueso pisiforme y gantoso, ¿ok? Y la neuropatía del manillar de ciclista, el paciente está agarrándose con mucha fuerza y tiende a distender el nervio ulnar. Ustedes están escribiendo y manejan mucho y sienten la incomodidad ya en todo lo que es el dedo mínimo. Listo, quedamos hasta acá. Espero les haya gustado. Pueden darle like y suscribirse. Nos vemos en